Mi gente linda, mi gente bella, muy buenas, que el Señor les bendiga. Bueno, para este momento les traigo una poderosa palabra de Dios que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo de 10 al 14, y así dice la poderosa palabra de Dios. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba en el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El título para este mensaje de hoy es La humildad que nos acerca a Dios. Aquí tenemos dos personajes que en su época cada uno tenía su respectivo significado. Uno era un fariseo y el otro era un recaudador de impuestos. El fariseo era una persona que era admirada en medio de la sociedad judía. Era prácticamente una persona que tenía muchísimo conocimiento de la palabra de Dios y que ellos eran una autoridad religiosa, en el sentido de que ellos eran los que trataban de cumplir la ley al pie de la letra. Por otro lado tenemos a un recaudador de impuestos. Los recaudadores, recordemos que en ese momento, en el momento en que Jesús vino a esta tierra como hombre, sin perder su condición de Dios, Israel estaba bajo el yugo de Roma. Los recaudadores de impuestos eran personas nacidas en Israel, pero con la función de recoger impuestos para Roma. Es decir, eran personas que eran considerados traidores y eran considerados de lo peor. Sin embargo, aquí podemos ver una diferencia. Y es que el fariseo, a pesar de que tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios, muy poco sabía de humildad y del verdadero amor de Dios. El amor de Dios no señala, el amor de Dios restaura. El amor de Dios reconoce humildemente de que te necesitamos de Él. No importa qué tan buenas obras hagamos, nosotros siempre vamos a necesitar de Dios. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, no somos infalibles. Primero que todo, para ser salvos necesitamos de Dios, y no son nuestras obras las que nos salvan, sino la fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo, en que murió, resucitó en una cruz y pagó los pecados por nosotros. Para eso necesitamos fe y necesitamos humildemente reconocer la necesidad de un Salvador. Y este fariseo no tenía nada de esto. Era un hombre que, al contrario, hablaba de Dios y hablaba con Dios, y pareciera que ni siquiera necesitara a Dios, porque le estaba tratando de impresionar a Dios con sus obras. A Dios no lo vamos a impresionar con ninguna obras. La Biblia nos dice que las obras, buenas obras que nosotros hacemos, ya Él las puso de antemano para que nosotros las hiciéramos. Es decir, que toda buena obra que hacemos es porque Dios ya ahí la dispuso, y nosotros sencillamente estamos siendo obedientes. Por otro lado tenemos al recaudador de impuestos, una persona que era odiada por muchas personas, por sus propios coterráneos, y este sí sentía la necesidad de buscar de Dios, sí sentía la necesidad de que necesitaba un Salvador. Y así somos nosotros. Nosotros no somos perfectos y necesitamos la necesidad de un Salvador el cual es Jesucristo, el cual murió y resucitó por nosotros, el cual cuando subió a la diestra del Padre no nos dejó solos, nos dejó al Espíritu Santo, el cual nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Para qué? Para que nosotros andemos en integridad, para que nosotros escudriñemos la palabra, pero no la palabra de una manera vacía o solamente intelectual, sino la palabra de Dios que nos transforma y que nos apunta a Jesucristo y nos apunta a ser como Él. Entonces, mi gente bella, mis hermanos, siempre procuremos humildemente aceptar que necesitamos a un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo, y que para caminar conforme a su voluntad siempre vamos a necesitar de Él. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en este momento te damos muchísimas gracias
por recordarnos la necesidad que tenemos de ti. Ayúdanos día a día a permanecer en ti, a permanecer en tu voluntad, Señor. A ser humildes, a amarte a ti, a amarnos nosotros de manera saludable y sobre todo también, Señor, a amar a los demás, a tener misericordia de ellos y nunca mirarlos por encima del hombro. Toda la gloria, toda la honra y toda la exaltación sean para ti, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bueno, mi gente bella, mis amados, que Dios les bendiga y recuerden que la verdadera humildad va acompañada y sazonada del amor de Dios. Y este amor es el que nos va a dar entendimiento de su palabra y también nos va a ayudar a caminar conforme a su voluntad. Que Dios les bendiga.